y él es psicólogo, es psicoterapeuta transpersonal, pero sobre todo es un gran ser humano, es un gran hombre. Ahorita van a poder pues disfrutar de esta charla que va a ser muy grata y que estoy segura que algo nos va a poder sumar en este espacio. Y pues te dejamos, José Luis, con el micrófono Gracias. para. Así es, y como dice Maru, y eres un gran amigo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Ok, voy a empezar a compartir aquí la dispositiva. Ahí ya me pueden ver. Ya no me dio tiempo de peinarme, pero espero que me escuchen, que me vean bien. Bueno, pues buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a Tere, a Alejandro por la invitación. Saben que para mí siempre es un placer estar compartiendo lo poquito que sé con ustedes. Decía mi maestro José Rosas que el conocimiento que no se comparte se pierde y necesitamos estar siempre haciendo esta cadena de información, compartir emociones, sentimientos y sensaciones, porque eso nos ayuda a desarrollarnos como seres humanos. El tema que le quiero platicar el día de hoy es sobre el proceso de la vida y las tres claves para la felicidad. Una de las principales que son las tres claves. Como siempre, hago honor a quien honor merece, que es mi maestro José Rosas, fundador de la Escuela de Desarrollo Integral en Relaciones Humanas. Esta información que les voy a presentar es una recopilación de más de 50 años como psicólogo a nivel internacional. Y una cosa que muy interesante que me comenta él, que al final de los viajes por muchas partes del mundo, el ser sigue siendo el mismo, el ego sigue siendo el mismo. Tenemos casi las mismas problemáticas en la cuestión del desarrollo humano porque hemos aprendido mucho al exterior y poco al interior. Entonces, toda esta información no es mía, es de mi maestro José Rosas y yo la comparto con mucho cariño para ustedes. Vamos a empezar a hacer un repaso. Creo que el año pasado nos vimos por este mismo medio y trabajamos sobre la totalidad, sobre esas tres preguntas que nos hacemos como seres humanos y siempre los grandes filósofos lo han hecho, los grandes pensadores. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Y recordemos que, que estas tres preguntas se juntan como una trinidad y venimos de un proceso de millones y millones de años donde se ha formado nuestro sistema solar, nuestra galaxia, nuestro universo, el multiverso y ahora el metaverso. La ciencia ya lo ha podido comprobar y desarrollar. Y venimos de esos polvos cósmicos a una dualidad. De esa diversidad llegamos a una unidad y a una dualidad. Y de la dualidad llegamos a una unidad. Para que esta Trinidad se lleve a cabo, necesitamos el concepto de la dualidad, tomando el vehículo, el molde, el horno para fusionar y realizarnos como seres humanos de todo esto que venimos de la diversidad hacia la dualidad y luego hacia la unidad, se funde en el crisol de las almas y el espíritu, que es en la matriz. Con estos tres conceptos se forma la Trinidad. En esa matriz está inmerso, está el código y está el misterio de la vida. Hasta la fecha o hasta donde yo conozco, el único vehículo para poder llegar a ser lo que soy o lo que somos es la matriz. Por lo tanto, nosotros los seres humanos debemos de venerar, de agradecer, de respetar
a la mujer porque es la poseedora de la matriz y por lo tanto es la poseedora del secreto de la vida, del código de la vida. Es el crisol donde se funden los dos elementos que vienen del multiverso, del universo, de polvos cósmicos y se funden para crear un nuevo proceso, 9 meses, algunos 7, algunos 8, algunos 5, pero todo ese proceso se funde ahí. ¿Por qué quiero llegar a esto? Muchas cosas, muchas de las cuestiones que cuando daba yo terapia, eh, al final había un gran miedo, enojo, decepción con la madre. En muchos de los casos, como ahorita me tocó, hacerle ver a esta persona, a este cliente, que tenemos que respetar la matriz a nuestra madre, porque ahí se fundó y la divinidad, quien haya sido, ordenó que en esa matriz se fundieran todos esos conceptos y pudiéramos estar en la totalidad, en la comunión con Dios. Pero la función de la mujer es perpetuar la especie y el primer objetivo es hacer la magia y hacer la posibilidad de la vida, de estar ahí con ella. Por lo tanto, tenemos que venerarla y respetarla. Nuestra primer madre es nuestra madre biológica, la que presta su matriz y hace el secreto de la vida y se realiza la magia. Pero nuestra verdadera madre es la madre tierra y es la madre naturaleza, porque la matriz solo nos va a mantener en un proceso constante 9 meses. Posterior, la madre naturaleza o la madre tierra se va a encargar de desarrollar nuestro siguiente proceso. Y ese proceso de expansión, la vida finalmente es una contracción y una expansión. Cuando empezamos a expandernos, máximo 9 meses de la matriz, terminamos de ese proceso y salimos a la vida y empezamos otro proceso de expansión para llegar a cierta edad, a los 80, a los 90, a los 70, etcétera, etcétera, a terminar nuestra expansión y ahí empieza nuestra contracción. Y si ustedes pueden ver a las personas ya de mayor edad, cómo nos vamos a empezar a contraer. Polvo eres y en polvo te vas a convertir. Y tenemos la misma, el mismo tamaño de la concepción cuando se funde el óvulo y el esperma que cuando nos morimos y cuando nos quedamos en cenizas y nos convertimos en polvo. Y ese proceso, primero en la matriz, que demora 9 meses, pero antes de ese proceso de la diversidad demoró millones y millones de años, este proceso ya en la vida va a tardar realmente un suspiro. El promedio de vida en mexicano es el de 80 años. Por lo tanto, debemos de respetar. Y desde ahí empezamos a sanar a estas personas que tienen ese complejo de abandono por la madre, porque se tuvo que ir a trabajar, porque tuvo que ir a vender, porque lo destetó a destiempo y se tuvo que ir a conseguir junto con el padre o si fue un padre ausente, el sustento para este pequeño. Pero este pequeño se sintió abandonado, hay una sensación muy fuerte de abandono y de ahí empezamos en la psicoterapia a trabajar, a hacerle consciente que la madre biológica terminó su función y fue algo mucho más importante el hecho de hacer posible que nosotros viviéramos. Posterior ya es nuestra responsabilidad. Por supuesto que nuestra madre no tiene que guiar un número de años. Somos el animal que nos tardamos en ser independientes un poco de tiempo. Algunos antes de los 18, otros tienen 50 años y viven todavía con mamá y papá, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos nosotros que respetar y ahí el hombre
como decía en algún taller que hice para los masculinos, nuestra obligación es respetar, venerar a nuestra madre, a nuestra esposa, a nuestras hijas, a la mujer en sí, porque en ella sigue inmerso el código y el misterio de la vida. Hasta ahí llega el proceso. Ahora, el último momento que tuvimos en contacto con la totalidad, lo que hablamos en la vez anterior, fue en el vientre materno. Ahí todavía estábamos en comunión con la totalidad, con el universo, con Dios, con la verdad, con el amor. Todo era paz, todo era tranquilidad. No necesitamos absolutamente nada. Todo lo que sentíamos o lo deseamos caía inmediatamente. Por ejemplo, en la alimentación, sentíamos hambre y a través del cordón umbilical inmediatamente nos alimentaban. Y entonces, como nosotros estamos en esa parte de paz, de tranquilidad, en comunión con Dios, con la verdad y con el amor, lo único que teníamos que hacer es enfocarnos a nuestro propio desarrollo personal interno de los órganos de ese proceso, que solamente va a durar máximo 9 meses. Ese es el último contacto que tenemos con la totalidad. Ese es el último contacto que tenemos de dónde venimos, de dónde realmente somos. Ese ser universal se va a convertir en humano y posteriormente va a ser un ser humano. Desgraciadamente nos estamos pasando más a la parte humana que a la parte de ser y debemos de guardar un equilibrio. Ahora, cuando tenemos problemas en la vida, todos los seres humanos tenemos esta nostalgia y esas ganas de volver a esa parte de paz y de tranquilidad que tuvimos en el vientre materno, donde no necesitábamos nada, absolutamente nada, lo teníamos todo, no había frío, no había calor, nada. Pero aquí viene el primer problema, por eso se requiere que en ese proceso de gestación la madre esté lo más tranquila posible y que se dedique a hacer esa magia de procrear la vida. Y existen dos sonidos importantes y los primeros sonidos que nos vinculan con esa gran totalidad es el corazón de la madre y es la respiración de la madre. Por eso se recomienda, yo lo hice con mi hijo, que le pongamos, hay una música, se llama efecto Mozart, música clásica o música que tenga 60 tiempos que asemejen a un latido del corazón tranquilo, relajado. Lo primero que escuchamos, esos dos primeros sonidos importantes en nuestra vida, es el corazón de la madre y es la respiración de la madre. Y esa va a ser la clave cuando nosotros tengamos un problema en la vida fuerte, por muy fuerte que sea, cuando queremos evadirnos de esta realidad, de este sufrimiento, de esta enfermedad que nos está aconteciendo, queremos regresar a esa paz. Eso es inconsciente, a todos nos pasa. Pónganse a empezar ustedes y a reflexionar un poco y analicen, mediten en que a veces en la vida tenemos esa sensación de vacío, esa añoranza, y nos preguntamos, pero ¿por qué me pasa eso si tengo todo? Tengo una familia, tengo un trabajo, me voy a ir a Cartagena, ya tengo todos los puntos para Colombia. O sea, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento ese vacío? Ese vacío es la añoranza del contacto con la totalidad, con la paz. Por eso la meditación es muy importante. Por eso el día de hoy quiero que se vayan con dos factores muy importantes y que lo hagan en su vida. Una es la meditación. En la psicoterapia lo utilizamos para calmar al ego, para volver a ese ser, a esa parte de la totalidad, a esa parte de la gestación,
a esa parte de la comunión con Dios y la divinidad a través de la respiración y de los sonidos de los latidos del corazón. Cuando sientan que tienen problemas en la vida, cualquier vicisitud de la vida, cualquier problemática de la vida, busquen un lugar solo. Ya la última vez hicimos un ejercicio al respecto, ¿sí? Empiecen, traten de estar sentados, pueden ser, no necesitan estar en meditación, en yoga ni nada de eso. Sentado, la espalda recta, en sus pies bien Bien plantados plantados en el en el piso. piso. Porque ¿sí me escucha? Bien plantados en el piso y empecemos nosotros a hacer la respiración que les enseñé, que es la respiración cuadrado 4x4. Inhalamos 4, mantenemos 4 segundos, exhalamos 4 segundos, mantenemos 4 y ese ciclo de 4x4 lo vamos a repetir 4 veces. Son 4 veces 4. Mantenemos la concentración en nuestra nariz y percibimos cómo empezamos a respirar, cómo llega ese aire a nuestras fosas nasales, garganta, pulmón y cómo sale de ahí. Cómo entra ese aire con una temperatura y sale con otra temperatura. Esa es la respiración con los ojos cerrados. Posteriormente a esa respiración cuadrada, las chicas ellos tienen una gran ventaja. Ellas pueden agarrar su kit de aromaterapia. Acuérdense que ya vimos esta parte de aromaterapia. Para hacer este ejercicio necesitan una esencia de nota baja. ¿Cuál es la nota baja? Puede ser jazmín o inclusive puede ser una nota media como el geranio. Ponen en sus manitas una gota de esencia, la frotan, cierran sus ojos, hacen una casista entre nariz y boca, cierran los ojos y respiran profundamente 3 veces. Posteriormente hacen esta respiración de 4x4. Pueden ponerlo también en su difusor. Los que no tengan difusor pueden ponerlo en una veladora, le ponen una gotita antes de encenderla y luego la encienden para que se aromatice. No me detengo en la explicación más profunda porque ya tomaron el curso. Y empezamos a ir a esa parte con la respiración a la totalidad. Cuando terminamos de hacer la respiración de 4x4, hacemos 3 respiraciones y exhalaciones profundas. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Posteriormente frotamos nuestras manos. La palma de nuestra mano derecha va al corazón y la palma de nuestra mano izquierda va sobre la derecha. Y tratamos de escuchar los latidos del corazón. Primero fue la respiración, que es el primer sonido que contactamos en la totalidad en el vientre materno con la madre. Luego son los latidos del corazón. Y tratamos de llevar nuestros latidos del corazón a un ritmo cardíaco bajo, tranquilo, en paz. Cuando logramos esto, en ese momento estamos de nuevo, nuestras neuronas están contactando de nuevo con esa paz que añoramos, con esa sensación de totalidad. Habrá personas que les cueste mucho trabajo contactar su corazón. Posiblemente esas personas estén un poquito más de la piel hacia afuera, hacia el exterior, y requieran un poquito más hacerse conscientes de uno mismo. Pero con la práctica lo van a lograr. Cuando logremos esto, cuando escuchemos nuestro latido de corazón, cuando bajemos el ritmo cardíaco, cuando a través de la respiración hacemos este ejercicio, contactamos con la totalidad, con la paz, con la verdad, con Dios. Y es ahí en ese momento de paz donde vamos a buscar las soluciones al problema que nos aqueja.
Vamos a encontrar las respuestas a las preguntas. El problema del ser humano es que siempre buscamos hacia afuera y no buscamos hacia adentro. Recordemos como repaso, lo último que tuvimos como evidencia, contacto con la totalidad, es en el vientre materno. Ahí es donde se hizo la magia. Pero aquí el problema empieza a empeorarse, porque desde pequeños nuestro eguito, que empieza a tomar conciencia de que existe, también se alimenta de los estímulos externos y depende mucho si mamá está estresado o no, si papá no le da la pensión alimenticia, si tiene que salir a trabajar, etcétera, etcétera. Y todas esas emociones, sensaciones y sentimientos también le está llegando al bebé. Y el eguito del bebé se empieza a defender, se empieza a preparar y descuida un poquito su proceso de desarrollo personal, físico, mental y espiritual, ¿sí? Y empieza a planear cómo poder defenderse de ese estímulo que no me gustan llamar negativos ni positivos a las emociones y sentimientos, pero como ejemplificación, esos estímulos positivos nos van a dar tranquilidad, paz y nos van a hacer que nosotros en esos 9 meses nos empecemos a hacer ese proceso en una tranquilidad, en una armonía. Pero si hay un estímulo externo, por supuesto que nos va a afectar. Y hemos encontrado en regresiones terapéuticas la problemática que aqueja al ser humano o al paciente o al cliente desde el vientre materno. Por ejemplo, se le recomienda a las mamás que están lactando que cuando le den el pecho o la mamila a su hijo, que le vean a los ojos, que se tomen un momento para estar con ellos, porque el eguito requiere atención, requiere ese momento de paz, que se sienta que es el único en el mundo que está en ese proceso. Pero si la mamá está chateando, que si ya te llegó el notiyus, que si y no le pone atención, el leguito de ese niño se va a empezar a defender. Y hemos encontrado sensaciones de abandonos tremendos desde ese proceso. Es muy importante esto, entonces quiero que hoy nos quedemos con eso. Practiquen esto cuando tengan algún problema en su vida. Los que usan JUS tienen una ventaja, por lo que ya saben en la aromaterapia, utilicen una esencia, una nota baja. Pachuli, jazmín, puede ser una nota media inclusive. Puede ser un geranio, a mí el geranio me fascina. ¿Sí? Sándalo, mirra, incienso, para llegar a ese punto de llegar a contactar con la totalidad, porque está en nuestras neuronas, está en nuestro cerebro. La paz, la tranquilidad, el amor lo está dentro de nosotros. No tenemos por qué buscarlo en el exterior. Pero nadie nos enseñó a buscar dentro de nosotros mismos. ¿Cómo contactamos de nuevo con la totalidad? Es a través de estos ejercicios. Yo les recomiendo que los practiquen. No necesitan estar en meditación profunda. Lo pueden hacer de acuerdo a su sistema de creencia. Por ejemplo, el rosario católico es muy importante, es muy interesante, porque es una forma de meditar. La contemplación, la contemplación, la oración, la meditación, etcétera, etcétera, nos sirve. Lo importante es estar en paz y tenemos ese instrumento de sonidos que son los dos primeros que escuchamos, que es el latido relajado de mamá y la respiración tranquila de mamá, que nos dice que ella está en paz y en armonía y que nos está esperando con todo el amor del mundo. Y aquí empezamos entonces, después de este breve repaso, empezamos a trabajar ya una vez que que nacemos, que nos hacemos cargo de nosotros mismos cuando ya respiramos. Recuerden que lo primero que hacemos al nacer es respirar. Halamos
Y el llanto viene por esa respiración y esa expansión de pulmones, y es por un dolor que nos provoca el llanto, pero el llanto nos sirve para respirar, para saber que ya estamos en la vida, ya estamos completos, ya somos seres humanos. Y lo último que hacemos antes de morir es también respirar. Jalamos y ahí nos quedamos, ahí nos vamos. Por lo tanto, la respiración es muy importante. Entre el recién nacido y el camino a la conciencia existe el hombre evolucionado. Y la corriente que manejo trabaja 3 niveles o en 3 sesiones. Lo que es la parte de la formación, que va de los 0 a los 28 años, y esa parte de formación de los 0 a los 28 años se subdivide en lactancia, la infancia, la adolescencia, la juventud. Pero en cada etapa, normalmente cada 7 años, hay una crisis existencial. Pasamos una crisis porque nos vamos adaptando a cada etapa, desde que nos quitan la mamila, la leche materna, desde nuestros primeros pasos, desde que nos dejan en la primaria, etcétera. Desde que nos casamos, todo ese proceso nos va a causar una crisis en el ser humano. La consolidación, perdón, que va de los 29 a los 48 años y se divide en juventud y en madurez, también existe una crisis. Y aquí viene algo muy importante. Dentro de los 29 a los 48 años, esta persona ya debe de tener una carrera terminada, un trabajo seguro, una casa propia, un vehículo propio y una familia. Entonces aquí analicemos qué tan desfasado estamos. Hablamos ese ratito con Tere sobre los niños de cristal, ¿sí? Y se está dando que los hijos permanecen en casa ya muy adultos. A nosotros nos corrieron a los 15, 18 años, ya si estabas en casa ya estabas viejo, porque tenías que salir a trabajar, etcétera, etcétera. Pero el contexto cambió. Ahora, cada etapa nos causa una crisis. Y al final de este camino a la conciencia está la integración, que es de los 49 a los 70 años, que se subdivide en integridad y en vejez. Y de ahí viene la liberación, viene la jubilación, viene el gozo. Y ahora voy a hacer las cosas porque quiero hacerlas, no porque debo hacerlas. Se supone que ya terminé de estudiar, de trabajar, de tener hijos, voy a disfrutar a los nietos, etcétera, etcétera. Pero cada etapa que pasamos nos, nos va a causar una crisis, porque es un proceso nuevo. Revisemos en estos años que nos corresponde en qué etapa estamos cronológicamente y qué tan desfasado estamos, porque las crisis se nos van a unir. En mi caso, que estoy desfasado, tengo a mi edad, que estoy en esa etapa ya de la vejez, a un joven de 15 años. Hay un desfase, hay una brecha generacional. Entonces analicemos en la edad que tenemos qué es lo que nos hace falta hacer. ¿Por qué? Porque el ego se va formando poco a poco y en cada proceso de la vida existe una crisis, una ansiedad, una angustia, porque no sabemos. Yo les comentaba que el origen realmente del miedo y el origen de muchas cosas es el miedo, pero el miedo viene por la ignorancia, porque ignoramos todo. La ignorancia se supera con el conocimiento y el conocimiento se adquiere con la capacitación. En la medida que nosotros dejamos de ignorar, de conocemos, nos preparamos las cosas, evitamos ese miedo. Ese mismo miedo tenemos cuando nacimos
cuando nacemos porque no sabemos qué hay allá. Ese mismo miedo tenemos al morir. Les comentaba yo a algunas de ustedes que tuve la oportunidad de asistir a unas personas de, de una enfermedad terminal que mueren en mis brazos. Y las dos cosas que las detiene o las detenía en este mundo, que se rehusaban a irse, era el perdón y el miedo. El miedo por no saber que existe allá y el perdón porque saben que ya no pueden hacer nada, ¿sí? Y entonces recorren su vida en lo que no hicieron. Aquí escuchaba yo a un terapeuta que decía que en un índice muy importante de los enfermos terminales, cuando los entrevistan, de lo que se arrepienten, saben que ya van a morir, se arrepienten de lo que no hicieron, no de lo que hicieron bien o de lo que hicieron mal. Honestamente se arrepienten de lo que no hicieron. Por eso tenemos que hacer las cosas que nos corresponda hacer, porque cada día que amanece es un milagro. El hecho de que nosotros nos despertemos y abramos los ojos y respiramos es un milagro y hay que agradecer y no hay que esperar a decirle a la persona que está a nuestro lado, a nuestros hijos, nuestra pareja, a la persona que sea, que la queremos, que la amamos, que expresamos nuestras emociones, sentimientos. Es muy importante esto. Y bueno, en esta parte empieza, diría mi abuela, cuando la puerca tuerce el rabo. ¿Cuáles son las necesidades básicas del ser? Las necesidades básicas del ser es el cariño, la comprensión, la aceptación, información. De todos los años que llevo estudiando con mi maestro José Rosas, en la Escuela de Desarrollo Integral y Relaciones Humanas, la mayor parte de los pacientes que vienen con problemas fuertes en traumas, etcétera, etcétera, es la falta de uno de estos elementos de cariño, de comprensión, de aceptación y de formación. Los primeros 7 años de vida son importantes en el desarrollo del niño, del nieto, de nuestros hijos, porque es cuando se está formando su eguito, su personalidad, y se está confirmando hasta los 14 años. Yo les comentaba que los traumas se fijan hasta el máximo, hasta los 10 años. Si al niño le dices que desde una forma, se lo va a creer porque se lo dice papá y se lo dice mamá. Si no le das cariño, le va a hacer falta eso y lo va a andar buscando. Entonces, aquí lo importante es cariño, comprensión, aceptación, información. Y aquí hago otra pausa. Analicemos en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué nos faltó de estos 4 puntos muy importantes? ¿Qué tanto cariño nos hizo falta o nos sobró? ¿Lo tuvimos en el momento que lo deseábamos? ¿Qué tanta comprensión? Papá y mamá comprendieron cada etapa de mi vida, cada etapa de mi desarrollo. ¿Qué tanto fuimos aceptados? Y aquí lo más importante para los padres o para los abuelos, ¿qué tanto nos formaron con valores universales? Y la clave aquí, en este punto de formación, es formar a nuestros hijos con los valores universales. Y uno de los valores más importantes que carecemos en este tiempo es la honestidad. Decía mi maestro José Rosa que en este momento estamos en el punto más crítico y más alto de egoísmo en el ser humano. La madre naturaleza nos trajo esta oportunidad en la pandemia para estar juntos, para desarrollarnos internamente en familia. Y los reportes que yo he recibido como psicólogo es que aumentaron los índices de divorcio, agresiones a los niños, a las parejas, suicidios en los jóvenes, etcétera, etcétera. A los 3 meses ya nos hartaba el marido, ya necesitamos que se fueran, necesitamos un espacio. Se empezó a viciar el espacio. Pocas familias
tuvieron esa oportunidad de trascender. Porque ¿qué decimos nosotros los hombres cuando estamos todo el día trabajando? ¿Sí? Que lo hacemos por nuestra familia y lo único que deseamos es estar en familia. Y la naturaleza dijo, órale, ahí les va el COVID. Se van a estar encuadrados unos años. Y a los 3 y a los 6 meses ya estamos hartos el unos a los otros. Ya se habían acabado todos los juegos de mesa, ya hemos arreglado todos los closets, pintamos 3 veces la casa, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que esto es para mí muy importante que quede claro, que tenemos que revisar, porque es lo que hacemos con los pacientes. ¿Qué tanto cariño, comprensión, aceptación e información tuvieron los primeros 7 años de vida? Y de ahí se parte todo. De ahí se parte todo. ¿Por qué se parte todo de ahí? Porque el eguito, el yo interno, este diablito que vive dentro de nosotros mismos y que nos está queriendo llamar la atención, el ego quiere cariño y lo solicita cariño a su manera. Él quiere que lo quieran a su manera. Y si yo, mamá, papá, la familia, me enseña o aprendí una forma de amar, cuando encuentro una pareja, quiero que me amen como yo estoy acostumbrado a que me amen. Pero resulta que la pareja ama de una forma diferente. Y yo quiero que me amen como yo quiera. Por eso es muy importante que a nuestros hijos de los primeros 7 años de vida, y aquí hago una pauta, de los 0 a los 7 años, decía mi maestro, que la mamá debe de trabajar con las necesidades básicas de los hijos, niñas y niños, los primeros 7 años de vida. De los 7 a los 14 años de vida, va a trabajar papá con niños y niñas. Mamá en los primeros 7 años de vida le va a introyectar a este guito lo que es la feminidad y papá lo que es la masculinidad. Después de los 14 años ya están formados sus personalidades y entonces ya ellos van a decidir por sí mismo, pero ¿cómo le introyectamos nosotros si papá no está o si mamá no está? Entonces el ego quiere cariño y lo solicita a su manera. Comprensión. Tenemos que darle su momento al ego. Comprender que es bueno para algunas cosas y requiere tiempo para otras cosas. Y cada hijo es totalmente diferente. Cada nieto es totalmente diferente. Tenemos que comprender cada etapa de su vida. Y no tienes que comprender en todas esas etapas. La aceptación, paciencia para darle al ego individualmente con la vibración energética que él requiere. Tenemos que tener paciencia porque tenemos que vibrar como él desea, como ese niño. Recuerde que desde la gestación, si mamá tenía un ritmo cardíaco acelerado y ya empezaba a alterarse el bebé y empezaba a defenderse. La vibración es muy importante. Por lo tanto, tenemos que tener paciencia en los primeros 7 y 14 años de desarrollo de nuestros hijos. Y por último, y lo más importante, es la formación, tanto interna como externa. Y esa información, esa formación debe ser con los valores universales. Y uno de los valores universales más importantes es la honestidad. Manifestar sus emociones, sentimientos y sensaciones. Debe ser ese desarrollo, esa formación también externa, esa capacitación para enfrentarse al mundo. Y si nosotros como padres le damos cariño, comprensión, aceptación, formación positivamente, armónicamente, vibracionalmente, entonces no vamos a tener miedo que nuestros hijos salgan al mundo a enfrentarse al mundo, porque el mundo es bueno y es malo. Quiero entonces que revisemos cada uno de nosotros qué nos faltó, qué nos sobró, cómo andamos en eso. ¿Por qué? Porque al final, cuando nos relacionamos con otra persona, lo buscamos en otra persona, no lo buscamos dentro de nosotros.
Y recuerden que el amor, el sufrimiento, la felicidad, la alegría, todo tiene una fecha de caducidad. El dolor no siempre es eterno. Cuando se nos muere una persona hay un dolor, pero tiene una fecha de caducidad. Cuando nos pegan, nos golpean un dedo, hay un dolor, hay un sufrimiento, pero tiene una fecha de caducidad. Pero aparte hay un aprendizaje. Y el problema del ego es que cree, no le gusta sufrir y no sabe que después de ese dolor viene un aprendizaje. Analicemos en nuestra vida las cosas que hemos tenido extremas y siempre hay un aprendizaje en eso. Entonces, en la vibración de la energía celular va la información que se fija en la célula. Por lo tanto, la calidad de vida es importante para polarizar la vibración energética. Una conducta disfuncional en los padres siempre tendrá una conducta disfuncional en el niño o en la niña. Pero hay una forma de equilibrarla. Hay un método de equilibrar esa energía. Cuando hay una madre positiva, un padre negativo, debe de haber una madre positiva, una madre piadosa que coordine esto, que equilibre la balanza. O al revés, cuando existe una madre negativa, debe de existir un padre piadoso. O debe de haber una persona en la familia porque las personas que se quedaron huérfanos a temprana edad, ¿cómo le van a hacer? Debe de haber una persona que tome esa responsabilidad de equilibrar nuestra energía. Por eso es muy importante que en los primeros 14 años de vida el ser humano tenga la mayor parte de calidad de cosas positivas en la vida. A nuestros hijos los primeros 6, 7 años de vida le vamos a enseñar una gama de posibilidades para trascender en el deporte, por ejemplo, en las bellas artes, pintura, en la música. Y ellos van a escoger en dónde quieren quedarse, pero va a ser decisión de ellos. La obligación de nosotros es ofrecerle ese abanico de posibilidades. ¿Preguntas hacia aquí o me sigo en la segunda parte? Solo hay 2 comentarios en el chat, José Ah, Luis. perdón, no veo porque sí. Dice de qué tipo de terapia habla y a qué corriente psicológica se refiere. Son los únicos La comentarios que hay. corriente es ecléctica y la psicoterapia es transpersonal. Un terapeuta que Gracias. tenga la capacidad de hacer una regresión. Y esa regresión, como se lo dije, es muy sencilla. Se hace, por supuesto, en un lugar controlado para entrar a través de la respiración. No es una hipnosis, hipnosis ericksoniana, me parece, trabaja también esto. Y lo único que se hace al paciente es llevarlo a esa parte de la totalidad, a esa parte donde lo reprogramemos y le hacemos conciencia que para ser feliz, nuestra función en la vida es ser feliz, pero no necesitas buscarlo en el exterior, necesitas buscarlo en tu interior porque lo tienes. Tú serás rey y profeta, decía. Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, Continuamos, si quieres, y al final. sí, aquí, voy a apagar aquí. Bueno. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver lo que es la definición de la felicidad. La felicidad es un estado de ánimo que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada. Tal estado propicia paz interior, un enfoque del medio positivo, al mismo tiempo que estimula conquistar nuevas metas. Es definida como una condición interna de satisfacción y alegría. Lo que comentamos en las láminas anteriores. Depende de la calidad de vida y depende de los eventos hermosos que tengamos en la vida, que nos sintamos realizados, el cerebro va a mandar al cuerpo una serie de neurotransmisores, ¿sí? Dentro de ellos la hormona de la felicidad que nos dopa de alegría. Ahora, aquí voy a lo más profundo. La felicidad dice ser felices, ser optimista es una decisión.
personal. No es una meta, es un camino, pero implica tomar la decisión de serlo. Tienes que tú tomar esa decisión y esa responsabilidad de ser feliz o no, porque la divinidad, Dios, nos dio un poder mucho más grande que el de los ángeles. Los ángeles no pueden ser malos, deben de ser buenos, pero a nosotros como seres humanos nos dio el poder de decidir. Yo decido irme a Cartagena, sí, sí voy. ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que primero tomar esa responsabilidad de decisión y trabajar en consecuente. El libre albedrío es correcto. Uno de los primeros puntos que tenemos que ver ahí, a ver si no les suena familiar. No perder el tiempo con gente que no te enseña nada. Gente que te chupa la energía, o sea, la gente tóxica. Analicemos en nuestra relación de pareja. La relación de pareja es maravillosa. Yo decía que el amor tiene caducidad. El amor no siempre es el mismo, va trascendiendo, va en aspirar al ascendente, desde el noviazgo, nuestros hijos, nuestra madurez, nuestra vejez con la pareja. Pero lo importante es que siempre aprendamos de nuestra pareja. Siempre debe de haber un aprendizaje, siempre de haber una alegría. Yo por eso recomiendo en la terapia de parejas, una de las recomendaciones que les daba cuando daba terapia, ya no los doy, es de que al menos cada 90 días salgas con tu pareja, y hablo de pareja, para esposa, esposo, amante, el que tengas al lado, salgas con tu pareja a descubrir algo nuevo, pero que no conozcas tú ni conozca ella. Que sea la primera vez que ambos van a conocer un nuevo restaurante, una nueva película, un lugar diferente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo te llevo a donde me gusta ir a comer, yo te estoy imponiendo algo que yo ya sé, o al revés. Pero si los dos vamos a descubrir por primera vez, es interesante descubrir, y así es la sexualidad, descubrir ambos. Y se crea esa emoción. Hay reglas específicas que ya las saben algunas de ustedes. Una es no hablar del trabajo, menos de aceites. Dos, no hablar de la familia. Tres, no hablar de chismes. Se lo puedo garantizar que se quedan mudas y mudos 3 días. Porque nos damos cuenta que nuestra vida gira alrededor del trabajo, de la profesión, de la familia, de los hijos, de la escuela. Y este es el primer consejo que le doy a las parejas. Cada 90, tiene que ver un número cabalístico que luego se lo explico, pero al menos cada 90 días, róbate a tu esposo, llévatelo a un lugar diferente, pero que tú tampoco conozcas. No hables del notilluz, de lo que acaba de salir, de que te vas ya a Cartagena. No, no, es un tema diferente, de algo que vieron de una película, de cualquier tribalidad. Lo importante es, ¿por qué? Porque si ejercitamos eso en algún momento de este proceso, de esta dinámica que les doy, vamos a hablar de nosotros mismos. ¿Qué siento realmente por ti? ¿Qué sientes realmente por mí? ¿Es amor? O como decía Juanga, ¿es costumbre? ¿Qué es? ¿Es responsabilidad? Tenemos que crear un chamaco, o 2, o 3, o 5. ¿Qué es? Y se llega de lo general a lo individual. Simplemente de ir a un lugar nuevo, a descubrir las cosas y a platicar sin meter trabajo, problemas, chisme, familia, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que alejarnos de esas personas tóxicas
que nos chupan energía. Yo sé que las que mueven, por ejemplo, grupos, pues tienes que dedicarle a un tiempo a las personas, ¿no? Pero las que realmente te chupan energía y no te aportan nada, ni para el negocio, pues dale sus 5 minutos, ¿no? O dale sus 15, el que quieras, porque tu energía es muy importante conservarla. ¿Por qué? Porque la vas a compartir con lo más preciado que es tu familia. Al final tenemos 3 claves son claves para la felicidad, que también quiero que empecemos a revisar honestamente nosotros, cada uno de nosotros. Y la primera clave es tener salud permanente. Eso implica una constancia y una disciplina. Revisemos en estos momentos cómo está mi salud, si es permanente, qué tanto me enfermo, qué tanto me da cansancio y qué requiero hacer. Debo tener una constancia y una disciplina. Por ejemplo, una de las primeras ejercicios que dejaba a los pacientes era hacer su árbol genealógico psicológico. Mamá, papá, cuántos hermanos somos, tíos, etcétera, etcétera, hasta donde puedan llegar hasta los abuelos. Y una vez que tengamos ese árbol genealógico, ver las cuestiones psicológicas, emocionales, físicas y de salud. Y nos vamos a dar cuenta, a ver, en el constelar de mamá, pues fíjate que la tía con diabetes, mamá con diabetes, y así se va el constelar. Enfermedades, divorcios, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Profesiones, trabajos, éxitos. Nos vamos con el constelar de papá. ¿Y para qué nos sirve eso? Si sabemos que, por ejemplo, provenimos de un constelar genético de presión arterial alta, entonces nos vamos a empezar a cuidar nuestra salud. Si hay, no necesariamente que nos va a pasar a nosotros, pero tenemos una alta probabilidad. En el caso de la diabetes también. Ahora que estoy inmerso en estas cuestiones de diabetes, me decía una endocrinóloga, el hecho de ser mexicano, tenemos ya un 30% de probabilidad de que se desarrolle la diabetes por la alimentación que tenemos, por tanta tortilla o tanta vitamina T. Si a eso le sumas que por genética viene mamá o viene papá, el índice de prueba va aumentando. Entonces, si hay un alto riesgo, ¿qué me queda a mí? Cuidar mi salud, hacerme mis estudios para evitar eso. Nos puede o no llegar, pero podemos prevenirlo en ese aspecto. Por eso es tener salud permanente y eso implica una constancia y una disciplina. Ya sabemos que nos engorda y de todos modos lo comemos. Ya el lunes me pongo a dieta, nada más que pase lo de la Semana Santa, nada más que pase Navidad, en fin. Luego tenemos el segundo punto, que es hacer lo que te gusta y vivir de ello. Eso implica capacitación y adiestramiento. Revisemos honestamente si donde estamos trabajando nos gusta, lo que estamos haciendo nos gusta y nos pagan por ello. Si esa sinergia se hace, pues ya fregamos, porque estamos haciendo lo que nos gusta, pero aparte podemos vivir de ello. Pero eso va a implicar una capacitación constante y un adiestramiento. Y ustedes, las chicas, no me dejarán mentir. Por eso la empresa se preocupa en estar en constante capacitación y adiestramiento al personal. Para que ese trabajo, para lo que están haciendo, sea un gusto. Cuando yo platico con las grandes líderes, fíjense que lo más importante que me aportan ellas, ¿sí? En la empresa, es la riqueza que más tienen es la vivencia de los grupos en cada ciudad, en cada país que comparten este bienestar. Lo más importante que se llevan en toda su carrera
es todo ese tipo, toda la gente que conocieron las vivencias y todo lo demás. Es un gusto muy importante que escucho y es repetitivo en todas las grandes líderes, independientemente de que te pagan por ello, etcétera, etcétera. Y te gusta hacerlo porque te gusta compartir. Y por último, tener relaciones de calidad para seguir creciendo. Eso implica aprender y practicar los valores universales, lo que decimos en algún momento. Si eso le introyectamos a nuestro proceso de los primeros 7 años de vida hasta los 14 que se confirman los valores universales, que los llevamos en casa y que nuestros hijos ven con ejemplos, van a seguir. Ellos van a seguir. Si ven que nosotros tenemos que salir por la chuleta, tenemos que hacer una serie de conceptos para vivir un poquito mejor económicamente, físicamente, espiritualmente, pues van a repetir eso, lo que veíamos en las otras láminas, la lámina, perdón, depende mucho de la calidad de vida, depende mucho de cómo nos desarrollemos en esos primeros años de vida. Por eso es importante, y en esta pandemia fue algo interesante. Yo siempre recomiendo que al menos al día tenemos que dar y recibir mínimo 12 abrazos. Necesitamos ese contacto con el ser humano, esa energía, para poder seguir en el camino de la trascendencia. Entonces, revisemos nuestras relaciones, si realmente son de calidad, con nuestra pareja, con nuestro cliente, con nuestra familia, con nuestro entorno. Esas relaciones que tenemos sociales, ¿de qué calidad son? Laborales, de trabajo, etcétera, etcétera. Por último, quiero leerle una frase que me pareció interesante. Dice que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. El momento más oscuro de la noche es justo antes de que amanezca. El momento más oscuro de nuestra vida, lo que sigue es la trascendencia. Siempre viene la luz. La tristeza más fuerte que nos haya pasado en nuestra vida, ¿sí? Viene la luz, viene el nuevo amanecer, viene un nuevo aprendizaje, una trascendencia. La única clave es tener paciencia, resistir con todo lo que tenemos nosotros dentro. Y siempre hay una luz. Agradecer todos los días cuando nos levantamos y abrimos los ojos y respiramos que se ha realizado el milagro de la vida. Hoy se ha realizado el milagro de la vida. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Por qué tanto miedo? Leía también hay unas estadísticas que en la cuestión de la depresión, luego me gustaría comentar con ustedes ese tema más adelante que se llama asedio, que es antes de la depresión, es una tristeza crónica que nos da. En la pandemia llegó al 50% del índice de depresión, ansiedad y angustia y miedos que tuvo la humanidad, registrado por la Organización Mundial de la Salud. La mitad del planeta tuvo en ese proceso de depresión, tuvo un duelo. Y fue en el octubre de 2020 el pico más alto. No hemos bajado mucho. Estamos bajando, pero no hemos bajado mucho. Y se ha quedado nosotros este nuevo término que en el año en el siglo XIX, a mediados del XIX todavía existía, que era el asedio con C, que era esa tristeza crónica que nos da. El problema que vemos ahora es que ese asedio, esa tristeza crónica está en la juventud y es resultado de la pandemia por los miedos. Por eso hubo un gran disparo de enfermedades mentales. La salud mental debe estar tomada en cuenta muy en serio por los países, muy en serio. Hay una ingesta tremenda de ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, etcétera, porque tuvimos mucho miedo. Todos los días nos despertamos y sabíamos que un familiar,
que un cercano, que un conocido se había muerto. Tenemos un miedo muy profundo hasta los huesos. Y se nos quedó esa tristeza, la diferencia de todo lo que ha ocurrido en la humanidad. Y según la Organización Mundial de la Salud, es el pico más alto que ha tenido de depresión la humanidad en toda su existencia en esta pandemia. ¿Por qué? Porque nos enteramos ahora a través de la globalización y de las cuestiones tecnológicas, nos enteramos qué está pasando del otro lado del mundo en estos momentos. Y fue una psicosis a nivel mundial. Tenemos una ventaja que nosotros tenemos la capacidad y tenemos la obligación y la función de ser humanos es de ser felices. Eso es nuestra obligación. Y tenemos todo dentro de nosotros mismos. Y una de las formas que le dejo de tarea para buscarlo es a través de la respiración, que como decimos son los dos primeros sonidos que recibimos en esa totalidad. La última parte que tuvimos el contacto con el amor y la totalidad, que es en el vientre materno, que es a través de la respiración y los latidos del corazón. Y podemos regresar en ese ejercicio a, a ese punto de paz que todo mundo añoramos. Las chicas just tienen esa ventaja con la aromaterapia, a través de una nota baja o una nota media, como el geranio, el jazmín, el pachuli, para llegar a ese punto de conciencia y de encontrar respuestas. No necesitan hacer muchas cosas. Es tan sencillo, decía mi maestro, es tan sencillo que no me lo van a creer. Pues esta fue mi participación. Gracias, Tere, por la invitación. Gracias a todas ustedes por tenerme la paciencia en este espacio de tiempo y estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, José Luis. La verdad es que la información que nos acabas de compartir con la explicación nos dejas, la verdad que nos dejas en una reflexión de lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. A mí hay una frase que me gusta mucho que dice que la felicidad es lo que colma el ser, lo que colma es algo que nos abraza el alma, que nos hace sentir bien, pero finalmente eso lo contactamos desde el interior. Y bueno, a ver, vamos a ver las preguntas. Dice aquí, Mari, ¿cómo superar esa tristeza colectiva? La estamos recuperando poco a poco a nivel mundial, poco a poco. Una de las formas para recuperar es lo que les acabo de explicar, es ir a hacer una introspección en nosotros mismos y es buscar dentro de nuestra infancia en ese proceso de meditación, de contemplación, qué realmente nos faltó, nos sobró cariño, aceptación, formación, comprensión. Y ¿por qué lo andamos buscando fuera si está dentro? Pero nadie nos enseñó a buscarlo dentro de nosotros mismos. Poco a poco la humanidad se está dando cuenta o se va a ir ya están disminuyendo esos índices. Aún estamos en índices altos, pero nos quedó ese miedo. Y nos quedó ese miedo. Ahorita, por ejemplo, si vas a un centro comercial, pocos traen cubreboca. Ya nos vacunamos. Ya sabemos que lo más que nos va a dar es una gripita, pero no nos vamos a morir. Pero también sabemos a los que nos dio COVID que nos quedó una secuela, que podemos tener una infección, que una tosecita nos puede durar hasta un mes, es parte del proceso. Y vendrán otras cosas mucho más fuertes, pero todo es un proceso. ¿Cómo buscar entonces una de los caminos que propongo es a través de nosotros mismos? Encontrar esa paz en nosotros, estar consciente que tengo todo el potencial para ser feliz. Primero yo. Y una vez que encuentre eso, lo puedo compartir con mi prójimo, con mi próximo. ¿Quiénes son mis próximos? Mi pareja, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia, las chicas youth, etcétera, etcétera. No sé si quedó Es- contestada tu pregunta o quedaste peor.
Bueno, ahorita vemos si Mari comenta otra vez algo más. Cristi dice, ¿cómo puedo perdonarme cuando no pude despedir a mi padre por culpa de la pandemia? Se puede hacer en una regresión terapéutica y el problema del perdón es saber realmente qué, qué hay atrás de esto, porque nos deja un complejo de culpa de lo que no hice. ¿Y por qué esperar a despedirte cuando tuviste una oportunidad y no lo hiciste? A todos nos llegó esto de la pandemia y las muertes, que fue tremenda. Muchas personas que ya entraron al hospital, sus parientes y ya no salieron. De hecho, salieron en cenizas. Entonces, como que estábamos acostumbrados a contactar con ese duelo. Pero lo más importante es saber que cuando tuve esa oportunidad, se lo di. No necesito ese último momento para despedirme. Por eso decía, todos los días es importante decirle al que está al lado que lo quieres, que lo amas, que lo necesitas, que cómo te sientes, qué te hace falta, pero díselo. A los niños los primeros 6 años de vida, 7 años, es muy importante enseñarle a manejar sus emociones y sentimientos. ¿Qué es calor? ¿Qué es frío? ¿Dónde lo sientes? ¿Me duele aquí? ¿Cómo es frío, caliente, arde? ¿Qué es? Para que sepan reconocer sus emociones antes de la adolescencia, porque en la adolescencia van a venir otras emociones que desconocen ellos, y que sepan que tengan una persona, un padre, una madre, que le puedan contar, decir, papá, mamá, estoy sintiendo esto raro, que no lo sentían, pero que sepan explicarlos, ¿no? Una de las formas de terapéuticamente de hacer ese proceso de duelo, sellarlo, es a través de una regresión en la respiración. En este caso debe ser asistida o en tanatología para poder despedir, pero meterse en la cabeza que le diste lo mejor a tus padres, a ese ser querido en vida, Mm, y que este cuerpo astral es prestado, ese se queda aquí, pero la esencia regresa a la totalidad. Decía mi maestro, ¿cómo mantienes una gota de agua húmeda? ¿Cómo la mantenemos? Regrésala al mar, siempre estará húmeda. ¿Cómo mantenemos vivo siempre este ser? Regrésalo a la totalidad y vamos a regresar. Esos seres que conocimos físicamente, sí, están en la totalidad. ¿Nos vamos a ver o no? No sé. Y a lo mejor nos vamos a ver en otra forma, en otra dimensión. Pero ese tiempo que compartimos con ellos debió ser de calidad. Y que no me quede ningún complejo de culpa porque no se lo di, o porque no le pedí perdón, o porque no lo abracé, porque la energía sigue, al final sigue. Entonces se puede hacer en regresiones terapéuticas, debe hacer bajo control, etcétera, etcétera, pero sí se puede hacer. Gracias, José Luis. Otra pregunta dice Maru, o sea que por estar encerrados sirvió para hacer conciencia de nosotros mismos y de lo que nos falta. Correcto. El problema del ego, Maru, es que no le gusta el dolor. El ego no tiene futuro ni tiene pasado, siempre vive el presente, ¿sí? Evade el dolor. Ujú. Y hace todo lo que quieras para no volver a sufrir, para no volver a estar. Lo que no sabe el ego es que detrás del dolor está la trascendencia. Gracias. Cuando alguien se va, cuando alguien se muere, recordamos siempre lo mejor, no lo peor. Entonces empezamos a... esa es la trascendencia. Cada dolor, cada sufrimiento, cada lágrima que tenemos en nuestro corazón y en nuestro ser, siempre hay detrás de él un aprendizaje. Por eso esa frase que me fascinó, que decía,
que el momento más oscuro de la noche es justo cuando va a amanecer. Justo vendrá la luz. Justo. Justo vas a vender ese último antiestrés que te faltaba para irte a Cartagena, Colombia. Bueno, dice Mari nuevamente, ¿qué libro sugieres? ¿Qué libro sugiero para qué, perdón? Pues entiendo que, no sé, si está hablando, ella fue la que preguntó sobre cómo superar la tristeza colectiva. Dice, ella vuelve a preguntar qué libro sugieres. Hay un libro no me recuerdo bien el autor, pero es de tanatología, te lo explica muy bien, todo lo que tenga que ver con tanatología, te hace tomar conciencia que esta tristeza y este dolor es pasajero. No recuerdo ahorita el, el, el título ni el actor, pero lo investigo y te lo pongo. ¿Puedo hacer una sugerencia? Sí, claro, adelante. A mí me fue de mucha ayuda, bueno, digamos, mi primer ramalazo fuerte fue en el 2009, cuando mi papá estuvo internado en el hospital con 3 infartos y estuvo 10 días en coma. A mí me ayudó muchísimo un libro que se llama Resiliencia y es de Rosa Argentina Rivas Lacayo. Es una excelente, de verdad, persona, ser humano, y me encantó la forma en que el libro te lleva por un tema que es bastante, bastante complejo. Y el leer ese libro, hay una persona que está en este momento en la sala, que fue quien me recomendó comprar ese libro en un viaje que pasamos en el aeropuerto y me dijo, cómprate este libro, está muy bueno. Y lo compré, pero el momento en que lo abrí y lo empecé a leer fue cuando estaba yo exactamente en esa área, al pendiente de las noticias de mi papá. Y ese libro me ayudó mucho a sobrellevar esas circunstancias. Yo les recomiendo ese libro. Claro, recuerda que no hay casualidad, siempre hay una causalidad, todo tiene una causa y efecto. Así es, así es. Ya dice lectura sobre el tema de hoy. Bueno, hay alguien que sugirió que lea El Principito. Maru dice, le sugerí para esto la banda Naranja y Palma Rosa. Eh, bueno, para temas de tristeza profunda, pues podemos también recomendar de aromaterapia bergamota, Harmony. es, eh, Esos aceites también nos ayudan mucho, ¿no? Ahora dice Arturo Sosa, todos los individuos tenemos un ego. Qué debemos ¿Qué debemos saber controlarlo? Que debemos saber controlarlo. Es que viene como en pregunta. Hay una del budismo Zen, no sé si algunos conocen las litografías del buey del budismo Zen. Anda Buda atrás de un buey que se le esconde, el buey representa el ego, ¿sí? Ujú. Y al final de esta litografía regresa el Buda por el camino y el buey viene atrás de él siguiéndolo. Y al ego primero hay que reconocerlo. Así es. Primero tenemos que reconocer nuestro grito. Y ahí le va una palabra para que lo conozcan. Lo decía mi maestro José Rosa. Si te duele, si te molesta, si te arde, es tuyo. Y aquí no me acuerdo de esta terapeuta que la vi en una entrevista, ya será por mi edad, pero le decía, mi marido me ofende, mi marido me maltrata, mi marido me, me hace daño. Y le decía a la terapeuta, ahora quítale el me y repítelo. Mi marido ofende, mi marido hace daño y la carga energética baja, porque el problema es de él. No es, ahora, ¿tú por qué permites eso? ¿O cuál es tu ganancia secundaria? Entonces al ego, si te duele, primero es tuyo, ¿eh? Si alguien
Si no conoces a una persona y te cae mal, revísate. Algo te está proyectando en ti. Reconocemos al ego. Hay que encauzarla al ego, porque el ego no es malo ni es bueno, simplemente es. ¿Y sabes cuál es la función realmente del ego? Mantenernos vivos. ¿Y cómo va a aprender a mantenernos vivos? De acuerdo al contexto que nos desarrollemos. Acuérdate que lo primero que hacemos es llorar. ¿Por qué lloramos? Por el dolor. Y el dolor de expansión de los pulmones es para que los respiremos, tomemos aire y los pulmones se expandan. Dolor, supervivencia, llanto. Pero el chamaco sale y cuando tiene hambre le dice, oyes, tengo hambre y yo cuando estaba ya con mamá en el vientre materno, le dice el ego al instinto, le dice, pues yo comía así, no, caía y le dice el ego, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué hiciste primero al nacer? Dice, lloré, pues llórale. Y llora el chamaco y viene la madre, ¡fum! Le zampa la mamila. Ahí empieza a desgraciar al ego. Y así cuando ya se quita esa sensación de tener hambre, es, ay, ahora me duele la panza. ¿Qué hago? Yo cuando sentía eso, solito, dice, pues, ¿qué hiciste? Llora y llora, ¡buah! Y evacúa. Ay, hay un placer, dolor, placer. Es un tema muy profundo del dolor, placer. Dolor, placer, poder. Imagínate. Entonces, de acuerdo a cómo nos vamos a enseñar el contexto, el ego aprende a satisfacer las necesidades del instinto, del amar, del querer, de llamar la atención, etcétera, etcétera. Depende de cómo, pues es muy importante para mí dejar bien claro que los primeros 7 años de vida, que es la formación de la personalidad y del ego, le demos a nuestros hijos una buena formación en base a valores universales. Eso es lo importante. Entonces lo reconocemos, negociamos con él y lo encauzamos, porque el ego, su función es mantenernos vivos, pero no le gusta sufrir, siempre le gusta el placer, el dolor lo evade y no sabe que si esa vez que le dolió hasta los huesos cuando lo sacaron del vientre materno y vino el llanto, ese dolor que provoca el llanto provocó que viviera porque expandió los pulmones a respirar. Ese dolor que tuvimos cuando nos divorciamos, cuando alguien se nos murió, nos sirvió para expandir nuestra conciencia. Ese dolor, esa rabia, ese proceso de dolor que nos da cuando alguien de nuestra familia o nosotros mismos tenemos una enfermedad terminal, nos sirve o nos sirvió para expandir nuestra conciencia y tener empatía con el dolor del otro. Ahora sí entendemos. Por lo tanto, finalmente, más que controlarlo, ahí yo diría que hay que encauzarlo. Vean esa litografía del budismo zen con el buey, es tan interesante. Ok, muy bien. Vamos a tomar nota entonces de eso. Algo más porque voy a meter la ropa a la lavadora. La Muchas dejé gracias. remojando en cloro. Muchas gracias, amigo. La verdad que fue una noche encantadora, una noche de conciencia, una noche de aprendizaje. El recordar, lógicamente, situaciones que cada quien nos ha pasado en la vida, que hemos vivido, que hemos aprendido, que hemos, como dicen en su momento, poner al ego en su lugar. Y sí, situaciones que a veces son duras, son difíciles, porque las vivimos, pero que de alguna manera salimos adelante, salimos a flote. Como dijiste bien, la pandemia nos vino a dar una sacudida, pero a la vez también una enseñanza muy fuerte y que de aquí para el real tenemos que seguir con nuestra misión, con nuestra labor y obviamente esto nos hace más fuertes cada vez y conocimiento es igual a éxito. Así es que mil gracias, amigo José Luis. Gracias a ti. Maru, nada más para contestarle a Maru. Te voy a poner un ejemplo, Maru. Por ejemplo, si te portas mal, te inyecto.
¿sí? Y el niño, cuando se enferma y lo tienes que inyectar, dice, chin, si no me porté mal, ¿por qué me inyectó? En cambio, si le dices, mira, estás enfermo, te voy a inyectar, te va a doler, te puede doler, puedes llorar, puedes pelear, pero esto te va a beneficiar porque va a ser un antibiótico, una vitamina, etcétera, etcétera. Ahí te va, ya te lo advertí, y va a pasar ese proceso, ¿sí? Entonces, el problema de los padres y de los abuelos también, que bueno, luego tendremos un tema de abuelos muy interesante, que es el no espantarlos, decirle la verdad. Si te portas mal, si me dejas me suicidio, me salgo de Yus. No, mentira, no te suicidas, me mato. Si no me amas, nadie me va a amar como tú. Mentira, hombre, para nada. Además, mira, las mujeres ya no lloran, ¿verdad? Facturan. Tan sencillo como eso diría Shakira. Así es, Maro, hay que enseñarles y hay que todo es un aprendizaje en la vida. Así es. Pero no hay una escuela de padres, desgraciadamente. Así es, querido José Luis. Fíjate que quisiera compartir algo rapidísimo para las Adelante, personas yo, que comentaron de la tristeza y esto. Bueno, hablo desde mi experiencia personal, digo, las personas que han estado cerca de nosotros, tú, por ejemplo, conoces la historia. Durante la pandemia, mi hermano falleció de COVID y pues vivimos esa situación de él, pues de que entró al hospital, de que mis papás no pudieron ya después verlo, de lo que dices de que te lo devuelven para cremarlo y bueno, no hay como ese proceso al que uno está acostumbrado de acuerdo a las creencias que cada quien tenemos. Entonces, cuando pasó todo, por las circunstancias como pasaron, yo no, digamos que no viví mi duelo, pero sí me di cuenta al final que estaba viviendo una tristeza y una depresión que no quería aceptar. Entonces, mi forma de autocastigarme era no dormía, o sea, no dormía. Llegó un momento en que ya no tenía sueño, entonces yo no dormía, me la pasaba toda la noche despierta hasta que físicamente mi cuerpo dijo, ni una más, no necesitas descansar. Entonces fue cuando, digamos, toqué fondo, me di cuenta que estaba mal, que eso no era sano y que era una forma pues, de estarme haciendo daño. Y empecé a salir a caminar todos los días en las mañanas, muy temprano, después de que los hijos iban a la escuela. Y bueno, la ventaja que tenemos aquí que está el mar. Entonces, eso, a mí, ese contacto con la naturaleza, ese caminar, me sirvió como terapia. Y después, escuchando a Mario Alonso Puig, se los recomiendo mucho, es un excelente conferencista, es español, pero también ha sido cirujano, gastroenterólogo durante muchos años y es buenísimo con todas estas explicaciones que tienen que ver con lo que es la materia física. Y él dice que cuando tú caminas todos los días y mueves el cuerpo, fortaleces el hipocampo. En el hipocampo es donde están las amígdalas, el control del miedo, de todo esto que tú hablas. Y dice que mientras más fortalecido esté ese hipocampo, nos permite a nosotros tomar mejores decisiones cuando nos estamos enfrentando ante situaciones dolorosas y que eso también nos permite seguir avanzando, no quedarnos estancados. Entonces, mi recomendación, independientemente de lo que a mí me funcionó, es usé aromaterapia, empecé a hacer ejercicio, o sea, no ejercicio de ir a un gimnasio, sino ejercicio de salir y caminar, y sentía como todo, hasta mis pies se hormigaban de que me activaba la circulación. Claro que el empezar a hacer esa actividad mínima, porque era mínima, 1 hora diaria caminaba, me permitió empezar a recuperar mi rol de sueño normal y también me ayudó a salir pues de esa tristeza, ¿no? De esa tristeza que tenía, pero que no la expresaba no la expresaba a lo mejor como normalmente se expresa, sino la expresaba hacia adentro.
Entonces, eso me funcionó también. Sí, acabas de decir algo muy importante, me acordaste. Si alguien me preguntara dónde vive el ego, decía mi maestro, precisamente en la amígdala. Ahí vive el ego. Y fíjate que este conferencista, que ya les puse el nombre, se llama Mario Alonso Puig, pero bueno, así se pronuncia, se escribe así. Él dice que el miedo normal que todo ser humano debe de sentir es el miedo que te salva la vida, que es, por ejemplo, cuando tú vas, vamos a poner un ejemplo, tú vas a un zoológico y se sale un león. En ese momento la amígdala se activa y te dice, si no corres, si no te pones en salvaguarda, pues obviamente el león te va a comer, ¿verdad? Y no se trata de que soy muy valiente y me voy a poner con el león. En ese momento, esa amígdala se activa porque es nuestra forma de supervivir y de sobrevivir, de supervivencia. Y está bien. Pero el problema empezó con la pandemia, es que nosotros activábamos esa alarma sin que hubiera un miedo real, sino más bien era un miedo mental, era algo de, ¿y si me pasa? ¿Y si salgo? Y si esto? ¿Y si el otro? Entonces, ese miedo mental que nosotros activamos constantemente nos baja el sistema inmunológico, activa el sistema simpático cuando debemos de estar más en modo parasimpático con el sistema. Entonces, él te empieza a explicar una serie de cosas realmente genera conciencia con la información. Tú lo dijiste al principio, la información es poder y a través de esa información uno genera conciencia. Entonces, cuando ya sabes cómo funciona, entonces dices, a ver, aquí no hay un miedo real, aquí hay un miedo mental. Entonces, le pongo alto porque si no, entonces el cuerpo se me llena de cortisol y de ahí viene todo lo que estás comentando, ¿no? Lo de los niveles de ansiedad, de depresión que hay tan profundos y pues tantos medicamentos que se están consumiendo actualmente a nivel mundial. Y aquí vuelvo a insistir, la idea o mi ego deseo de esta noche es que se lleven algo realmente a sus vidas. Y lo que quiero que se lleven es algo tan sencillo, decía mi maestro, que es difícil de creer, que para eliminar todos esos miedos, iniciar con la respiración de 4x4, potencialícenlo con la aromaterapia, busquen un lugar solitario, sin interrupciones o en la naturaleza y hagan ese ejercicio de respiración 4 veces 4 y contacte con su corazón. Y eso los va a llevar, porque la información está en las neuronas, está en el cerebro, vive ahí toda la información genética que tenemos, los va a llevar a ese estado de paz que todo mundo deseamos, todo mundo, nadie se escapa de eso. Todo mundo queremos regresar a ese punto de tranquilidad, de totalidad. Y es un ejercicio muy sencillo. Los yogis lo sabían, ¿sí? Y y de veras practíquenlo. No, ya una vez lo hicimos y nos llevamos 5, máximo 10 minutos. Es muy sencillo. Traten de hacerlo una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero vayan a incrementarlo. Y chicas, de verdad, aprovechen la aromaterapia. No les digo mentira, hace maravillas cuando se sabe utilizar realmente. No necesitan unas gotitas nada más. Entonces, tienen eso, las chicas Yus en las manos, aportado con este ejercicio, de verdad van a llegar a ese momento de paz, porque la mente, el ego, lo que hacemos en terapia, en la respiración de 4x4, es apentontar y dormir al ego un ratito, para que deje de estar fregando en la amígdala y para que pueda hacerse conciencia y responsable de lo que sí se debe de hacer uno en su vida. Uno, no los demás, no nuestros hijos, no nuestra pareja, no, uno. Y es muy sencillo, pero a veces resulta muy difícil porque el eguito nos convence a estar mejor en un estado de confort.
Es más fácil hacerme el sufridito. Ah, yo no voy a Cartagena porque nadie me compra juice, por ejemplo, ¿no? Siempre hay unas quejas. Pero bueno, pues muchas gracias. La verdad, el día que me inviten, ya sabe que siempre para mí es un gusto trabajar con ustedes, compartir, platicar, porque aunque no me crean, yo aprendo más de ustedes que ustedes de mí. Verás, Cintia, aprendemos. Siempre es un aprendizaje. Así es, muchísimas gracias. Así es, José Luis. Todos aprendemos de todos. De hecho, ayer, fíjate que dimos esa plática, este taller de la inteligencia del corazón. Hicimos el ejercicio que estás comentando, la respiración, porque tú me dejaste el archivo en el audio. Y la verdad fue maravilloso cómo las personas que estuvieron dentro de la sala, a pesar de ser una charla por Zoom, porque era con chicas de México, lograron conectarse a través de, y lo que decías, activar las neuronas, pero las neuronas no solo de acá, sino las neuronas que hay en el corazón y las que tenemos en el estómago y en toda nuestra piel. Así es. Así es. Pues muchísimas gracias a todas, de verdad, gracias por conectarse, gracias Cintia, por el apoyo con la sala. La verdad que es padrísimo cuando trabajamos en equipo, cuando se hacen las cosas con amor, con cariño y todos contribuimos con un granito de arena. La verdad es que los resultados son maravillosos. Gracias por compartir con nosotros el conocimiento que tienes, José Luis, y también por esa forma de transmitir, porque sabemos que lo haces de corazón y nosotros lo recibimos también de corazón y con respeto. Y la verdad es que pues ya veremos más adelante alguna de las charlas que comentaste, irle dando fecha a los temas en la medida de tus posibilidades. La verdad que muchísimas gracias y muchas gracias a todos por su tiempo y por la paciencia, porque ya tenemos más de 1 hora, casi 2 horas. Perdón. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pues muchas gracias a todos. Besos, que descansen y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, que descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Noches.